Lo que no es alentador, les decía hace un momento, es la situación por la que atraviesa el país, ¿no? Este escándalo que va cobrando proporciones, relevancia y cada vez va sumando nuevos elementos, pone en entredicho al gobierno nacional, directamente al presidente Lasso, a colaboradores muy cercanos del presidente e incluso familiares del mismo, ¿no? Yo quiero ser enfático en algo que sostengo, y lo dije desde el inicio, desde el arranque de esta polémica, que tiene que ver con que hasta el momento lo que ha pasado es que se han develado y se han publicado audios que tienen que ser investigados con respecto de su contenido, pero ya lo decía también el profe en su editorial, a propósito de la renuncia del señor Luis Verde Soto, que merece también un comentario aparte. Ahí en ese informe está detallada la forma en la que se habría estructurado esta manera de sacarle provecho. Si ustedes quieren, pueden utilizar la palabra delinquir desde el manejo y administración de las empresas públicas y desde el sector público y de gobierno. Esperaría, y capaz puede resultarles también un poco cansado y repetitivo lo que voy a decir, pero creo que hoy en especial, como debió haber sido siempre, sobre todo en casos políticos en donde se montaron procesos de persecución que al país particularmente no le han conducido a nada bueno, pero hoy, como debió haber sido siempre, la mira de la opinión pública, la observación de los ciudadanos, de todos nosotros, de los medios de comunicación, de no solo de los periodistas, sino de ustedes como ciudadanía, principalmente aquello, debe estar puesta y centrada sobre lo que haga o deje de hacer también, ¿no?, la administración de justicia. No podemos perder de vista en este momento lo que debe hacer y lo que tendrá que hacer la Fiscalía y todo el sistema judicial en este país. Desde el ámbito de lo político, que fue cuestionado por el presidente Lasso, y por eso ayer yo les mencionaba que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Cuando Correa era poder y era gobierno, los señores de la oposición, y después cuando quedó Moreno, pretendían saldar todo haciendo investigaciones políticas, o pretendían saldar todo politizando casos particulares. Yo les he puesto todos estos días un ejemplo concreto, el de la Comisión Gabela. Pretendieron politizar un montón de casos. Y les voy a citar otro, que me parece a mí también fue manipulado y fue usado por cierto sector de la clase política de este país para etiquetar, para estigmatizar y para casi que aniquilar la reputación de determinados actores que fueron funcionarios del gobierno de Correa y que estuvieron vinculados con el manejo del Ministerio de Educación, a quienes quisieron endosarles los casos de acoso o de violencia en contra de menores de edad. Casos que se dieron antes, cobraron mucha más relevancia ahora que hay este boom de las redes sociales y más, y que siguen ocurriendo hasta el sol de hoy. Pero ahora a nadie se le ocurre culpar a la ministra de Educación, por ejemplo, de la violación de un estudiante en una unidad de transporte del Colegio Dillon, ¿no es cierto? Ahora a nadie se le ocurre eso. Pero en aquella época, a través de una comisión en la Asamblea, se encargaron de estigmatizar y de, insisto una vez más, casi que aniquilar la reputación de quienes estuvieron al frente del manejo de la educación durante el gobierno de Correa, culpándoles a los ministros o al ministro de supuestos casos de acoso o de ataques sexuales, de intimidación a menores de edad. Hasta eso llegaron a hacer, eso hicieron, ¿ya?
Entonces, hoy, para el presidente, eso está mal. ¿Por qué? Porque ahora él es gobierno. Y así como uno confía y espera que la justicia haga un trabajo absolutamente independiente, objetivo, como suele decir la señora Salazar, sin temor ni favor de nadie, ojalá también desde la arena de la política logren investigar a fondo sobre este caso. Yo les decía hace un momento que la renuncia del señor Verdesoto merece un capítulo aparte, y sí, porque a estos personajes no podemos olvidarnos de dónde salieron, cómo llegaron ahí, por quién llegaron ahí, a quién se deben. En el caso específico del señor Verdesoto, que además es socio de Fundamedios, que fue consejero electoral hasta antes de la elección de Guillermo Lasso, y que una vez que Guillermo Lasso resultó elegido presidente de la República, el señor Verdesoto, como yo suelo mencionarlo cuando me refiero a ese caso, dijo como misión cumplida y gracias, ¿no? Y de inmediato terminó vinculándose al gobierno. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el rol que jugó Verdesoto en su paso por el Consejo Nacional Electoral? Y yo les quiero invitar a que ustedes se detengan por un segundo a analizar cuál es el rol de este tipo de personajes en nuestra democracia, en nuestra coyuntura, en nuestra realidad nacional. Luis Verdesoto, que era alguien a quien yo le guardaba respeto por su trayectoria como académico, como una suerte de pensador de la política. No me parecía que era un analista con muchas luces, pero respetaba como en muchos otros casos, incluso por la trayectoria que tenía la gente, pero después se convirtió en un operador político, de los tantos que tuvo el Trujillato, ¿ya? Y era uno de los que repetía esta cantaleta de que la Revolución Ciudadana en los 10 años fueron una dictadura, de que fue una dictadura además llena de corrupción y cosas por el estilo, ¿no? Y ahora fíjense cuál ha sido o cuál es el ocaso político de Verdesoto. Termina renunciando después de haber guardado silencio durante todo este tiempo al frente de la Secretaría Anticorrupción. Nunca fueron mejor usadas unas comillas. Anticorrupción del gobierno de Guillermo Lasso. No vio, no escuchó, no sintió absolutamente nada, como pasó con los policías durante el asesinato de María Belén Bernal dentro de la escuela de policía. El señor Verdesoto no vio, no escuchó, no le dijeron nada de lo que estaba pasando en las empresas públicas hasta que alguien decidió revelar unos audios en los que se involucraba al señor Luque, hombre de confianza de Lasso, al cuñado Danilo Carrera y a un señor Cherres. Y este tipo de personajes, por eso yo les invitaba a un momento sentarse y reflexionar y analizar cuál es el rol que cumplen dentro de la realidad nacional. Son de los que, como Julio César Trujillo y otros tantos que se convirtieron en aplaudidores de Lenín Moreno y de todo ese proceso político lamentable que vivió el país, a los ecuatorianos prácticamente nos dijeron qué era lo que teníamos que pensar, cómo debíamos pensar y qué era lo que teníamos que hacer. Y son, por ejemplo, también los promotores de unas reformas a la ley electoral que han terminado por distorsionar una democracia que ya de por sí mismo nunca ha sido tan sólida ni tan fuerte como la nuestra. Entonces ahora, gracias a las
brillantes reformas electorales que fueron promovidas justamente por Luis Verde Soto. Tenemos asambleas, congresos, consejos municipales y demás totalmente atomizados, en donde no hay posibilidad de que una agrupación política pueda tener mayoría, no hay incluso un reparto de curules o de escaños que se compadezca del resultado electoral, sino que lo que se hizo fue en alguna forma priorizar el rol de las minorías, pero eso hace que, por ejemplo, un alcalde no cuente con un consejo a su favor y pasen cosas como las que pasaron ahora en Quito, y así por el estilo, ¿no? Y esta gente es la que nos ha venido diciendo cómo debe operar, cómo debe funcionar, cómo debe ser una democracia. Para ellos, los 10 años del gobierno de Correa, en donde, para bien o para mal, les guste o no, tuvo Correa unos triunfos electorales y unos resultados electorales que le permitieron gobernar con cierta holgura, con comodidad, con mayoría en el Parlamento. En otros momentos no, porque recordarán ustedes que después de la elección del 2009, Correa no llega con mayoría a la Asamblea, pero a través del manejo político en ese momento de personajes como Fernando Cordero, por ejemplo, fueron 4 años en los que se hizo mucha política. Yo recuerdo, se me viene a la mente un episodio, cuando estaba en trámite la ley de comunicación, en donde Fernando Cordero, con una asamblea en contra y con personajes, fíjense ustedes de qué nivel además, ¿no? Opositores al gobierno de Correa, César Montúfar, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Fausto Cobo, se me escapa por ahí alguien más, Dalo Bucaram. Fernando Cordero llegó un momento en que, para medio destrabar, y no lo logró del todo, pero para medio destrabar el trámite de la ley de comunicación, logró sentar a todos estos personajes que les digo, que además representaban a diferentes organizaciones políticas. Fíjense ustedes, en esa época todavía creo que Andrés Páez pertenecía a la ID, en el periodo siguiente ya fue de Creo, por poner un ejemplo. Logró sentarles a todos ellos para hablar, para dialogar, para destrabar el trámite de una ley y hacer política, ¿ya? Y así se lograba gobernabilidad, cuando no se tenía una mayoría como la que se tuvo después con la asamblea de 100 integrantes de una sola bancada, que fue la de Alianza País en esa época, ¿no? En el 2013, cuando Correa le ganó a Lasso con muchísima diferencia de votos, en primera vuelta, ¿no? Ahí creo que Lasso me parece que alcanza un 20% o algo por el estilo, y Correa más del 54, 55, 56%, ¿no? Pero se hacía política, y había gobernabilidad haciendo política. Después tiene la mayoría Correa y mucha más holgura y comodidad, con una asamblea totalmente a su favor. Y quizás el momento en que Correa, con la Revolución Ciudadana, a partir de la elección del 2013, que además fue una campaña electoral arrasadora, ¿no? Correa en ese momento era imbatible, o sea, no había ningún otro personaje, o sea, Nebot ni en sueños se le ocurriría enfrentarse a Correa en el 2013, porque el liderazgo de Correa era impresionante. Lasso lo hizo y perdió en primera vuelta. Era un fenómeno. Yo no me lo estoy inventando, no es que estoy jurando la bandera del correísmo en este momento, sino que estoy recordando pasajes de la historia que ocurrieron. Y a algunos no les gusta recordar eso, pero fueron cosas que pasaron. Y bueno, después cuando llega Moreno, no hubo espacio para la política al nivel que yo les recordaba en este momento, ¿no? O sea, la discusión, el ceder en ciertos temas, el no ceder en otros, el mantenerse firme en unos casos, el dar posibilidad de mayor apertura en otros. Política, conversación. Después viene Lenín Moreno a partir del 2017.
y empieza la política a distorsionarse y a dar lugar a la compra de votos a cambio de cuotas políticas, de hospitales, de gobernaciones, de tenencias políticas, de el negocio de la venta y compra de insumos médicos, la pandemia, en fin, convirtieron a la cosa pública en un botín político. Fue cuando empezaron, recuerden ustedes, a hablar de la famosa monetización de los sectores estratégicos o de las empresas públicas, cuando ya se hablaba de la idea de vender las hidroeléctricas, de vender la telefónica estatal, y así por el estilo. Pero principalmente lo otro, es decir, ya no había discusión ni disputa política, sino que la señora María Paula Romo sentaba a los legisladores, incluso a los que eran del mismo partido de Lenín Moreno, después de que, y recordar que Lenín Moreno hizo lo que probablemente ningún otro jefe de Estado haría, ni en el peor de sus, ni en la peor de sus locuras, ¿no? Llegar con una mayoría de 75 al Parlamento, mandar al traste esa mayoría, quedarte con la mitad y después empezar a conformar una mayoría entre los que se quedaron de Alianza País, donde está María José Carrión, donde estaba Elizabeth Cabezas, Esteban Albornoz y muchos otros, y empezar a sumar apoyos de Pachacuti, Izquierda Democrática, los mismos socialcristianos, los independientes, a cambio de, incluso con la misma gente del partido de Moreno. Ahí está el señor Daniel Mendoza, que era asambleísta de Manabí, hoy procesado, involucrado en el tema del reparto de los hospitales, ¿no? A cambio de prebendas, a cambio de cuotas políticas, manejo de direcciones provinciales, la misma salud en provincias, etcétera, etcétera. Entonces se distorsionó completamente la política. Y para ellos eso sí era gobernabilidad. Para ellos yo me imagino que lo que estamos viviendo ahora es gobernabilidad. Entonces resulta que además, y vuelvo otra vez al tema de Verde Soto, invitándoles nuevamente a que ustedes reflexionen y analicen sobre el rol de esta gente en la coyuntura política. Ya después va a dejar pasar un tiempo, va a dejar que esto se enfríe, un mes y medio, 2 tal vez. Ya, además los ecuatorianos, como yo les decía ayer, ellos aprovechan de que nos dejamos ver la cara con cierta frecuencia. Asúmele que tenemos mala memoria, entonces después aparecerá nuevamente invitado en espacios radiales o en noticieros de televisión como analista político y saldrá a defender el sí en la consulta popular o lo que sea, pero ya lo van a ver ustedes en pocos días más adelante, sentado como analista político defendiendo al gobierno. Si me equivoco, ustedes por favor anoten la fecha y después de un tiempo me dicen, ve, te equivocaste, pero yo ya lo estoy viendo. El gobierno y los sectores más reaccionarios de este país sumarán otro analista político más que les ayudará a sostener su relato. Hoy, Luis Verde Soto es un secretario anticorrupción que se va por la puerta de atrás, que se va convocando a ruedas de prensa en las que nunca finalmente dio la cara ni atendió a los medios de comunicación. Un tipo además que yo la última vez que lo entrevisté, me parece que fue en Radio Majestad, lo vi como un tipo totalmente prepotente y autoritario. Entonces me imagino que por esa misma condición de prepotencia y de autoritarismo es que se da el lujo de convocar a los periodistas y dejarles plantados, ¿no? Entonces ya vamos a ver qué pasa, cuál es el rol que cumplirá Luis Verde Soto en adelante, pero se va sin pena ni gloria, se va habiéndole estallado a él y al gobierno de Guillermo Lasso un escándalo de corrupción como el que estamos hoy presenciando los ecuatorianos y que sigue sumando vergüenzas. Yo les decía el otro día y ratifico en aquello, el hecho de que hoy sea un gobierno de derechas al que le estalla este caso de corrupción, para mí que estoy en la orilla contraria, no es un momento de celebración. A diferencia del presidente que cuando habla de disque narcopolítica se muere de la risa en entrevistas con medios internacionales, a mí me da vergüenza que ahora
un gobierno que además llegó con la bandera de la lucha anticorrupción y con el eslogan del gobierno del encuentro, que la Fiscalía además les arrebató con un tuit. Quede tan mal parado, porque no es únicamente el gobierno y no es únicamente Guillermo Lasso, señoras y señores, esto es del Ecuador. Ellos no se están representando a sí mismos en este momento. Y lo mismo ocurriría si es que el gobierno fuese de izquierdas, o fuese de centro, o lo que sea. No es motivo de celebración lo que está pasando ahora en Ecuador. Es motivo de vergüenza. Es motivo de bochorno. Es motivo de sentirnos cada vez más indignados de lo que pasa en este país. De ver cómo, a propósito de lo que yo les decía hace algunos días atrás, utilizan a la política como la herramienta para, en este caso, seguir haciéndose más ricos, ¿no? Porque estos que llegaron al poder ahora, que se las dan de ricachones, de empresarios prósperos, de que no llegaban a robar ni a enriquecerse en el poder, eran los que señalaban a los que gobernaron antes, diciéndoles los nuevos ricos, los muertos de hambre que llegaron a enriquecerse en el poder. Bueno, ¿qué condición tienen estos ricachones, empresarios prósperos, empresarios, banqueros, que llegan a gobernar un país que además está casi en soletas, o estaba en soletas? Eso es lo que nos hicieron hacer creer. Por ejemplo, el sinvergüenza de Moreno cuando dijo que la mesa no estaba servida. Un país que tiene petróleo, un país que tiene salida al mar, un país que tiene agricultura, un país que tiene minería, un país que cuenta con múltiples recursos, incluso naturales, que nos pueden convertir en una gran potencia turística, a pesar de tener apenas 270,000 kilómetros cuadrados. Nos convierten en un país realmente bendecido. El problema es que todas esas bendiciones con las que cuenta el Ecuador las utilizan estos 4 o 5 ricachones que ahora llegaron al poder con la etiqueta de ricachones que no van a robar, que no necesitan robar, pero que resulta que no era tan así. Tenemos la oportunidad los ecuatorianos de sancionarles, porque capaz y ustedes como yo no confían en la justicia, por supuesto que hay, y tenemos la oportunidad de sancionar a los que hoy están involucrados y envueltos en estos casos de corrupción. ¿Saben cómo? No, yo no les voy a pedir que armen un tumulto, o vayan afuera del Palacio de Gobierno y lancen piedras o lancen huevos, como lo que ellos han intentado hacer en varias ocasiones, como lo que ellos hicieron con Correa cuando vino a hacer campaña por el no en la consulta del 2018. Yo no les voy a pedir que les sancionen a esta gente lanzándoles huevos o tomates en un lugar público. Ustedes tienen la oportunidad de mandarlos a su casa y de darles una lección con el voto. A través del voto, ustedes como ciudadanos les van a retirar la confianza a la clase política que ha utilizado este país para beneficio propio, que se autocalificaban como estadistas, como demócratas, como liberales, como respetuosos de la libertad de expresión, y ahora están demandando por $500,000 a un periodista que reveló unos audios. Y les repito, yo no tengo por qué defenderles a estos señores, pero esta gente que hoy está demandando a los periodistas que publicaron los audios son los mismos que se llenaron la boca 10 años hablando del respeto a la libertad de expresión. La gente que dijo que respetaba la independencia de funciones y que ha utilizado la justicia para bajarse decisiones políticas que se han adoptado en el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional. Ya hay oportunidad de sancionar porque ustedes no confían en la justicia, por supuesto, en las urnas. Esa es la forma en la que los ciudadanos, de manera democrática, civilizada, pensante, les podemos decir a los que están hoy tildándonos además de narcotraficantes, de delincuentes, de malos ciudadanos, esos que han dividido al Ecuador entre buenos y malos, esos que han pretendido dividir y polarizar al Ecuador a partir de esa disputa ridícula, carente de argumentos, con una linda cara, eso sí,
pero que han pretendido reducir la discusión de la consulta, de las preguntas, del sí y el no, al tema de buenos y malos. Yo les invito a ustedes y a todos quienes nos ven y nos escuchan a que ya no nos dejemos ver la cara de idiotas, porque ellos están convencidos que ustedes y yo somos idiotas. ¿Les vamos a dejar que sigan pensando eso? Yo creería que no. ¿Les estoy invitando a una revuelta popular? No. Les estoy diciendo que tienen la posibilidad de darle la espalda y quitarle la confianza al gobierno y a todos los seguidores de su gobierno, del señor Lasso, civilizadamente en las urnas, con un esferito, con una rayita. Ustedes le pueden decir al gobierno de Lasso, simplemente ya no te creemos. A los candidatos de Lasso, que dicen que son lo nuevo en política, que han sido 8 años concejales, que se la pasan criticando a otros sobre el tema de que ya tuvieron su oportunidad. Bueno, ellos también. Ahí hay concejales, candidatos de Lasso, muy cercanos a Lasso, que fueron concejales, que estuvieron siendo parte del municipio de Rodas, del municipio de Yunda, del municipio de Guarderas. 8 años y no han podido poner en funcionamiento el metro. Esa gente es la que quiere mejorar las condiciones de vida de ustedes, del Ecuador, de todos nosotros. Insisto, ustedes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar la realidad de este país, nadie más, únicamente ustedes, los ciudadanos. Y por cierto, se me olvidaba, yo sé que la Corte Constitucional hace un trabajo intelectual muy profundo, que tienen además una infinidad de casos, tienen ahí represados miles de casos y expedientes por resolver, pero qué coincidencia, que justo hoy, en medio del escándalo del gran cuñado, del gran padrino, de Danilo Carrera, de la corrupción en las empresas públicas, de Luque, de Cherres, que justo hoy la Corte Constitucional decida mandar a la casa a los 7 consejeros de participación ciudadana. Entonces, estamos con el tema de Danilo Carrera, la corrupción, el cuñado del presidente, ¡pag! Y viramos nuevamente acá, porque destituye la Corte a los consejeros de participación y dejamos de hablar de momento de lo otro, como un excelente distractor. Cuidado, nos vamos olvidando de unos temas por ocuparnos de otros, porque para eso también han sido expertos, ¿no? Les repito la que es mi tesis, mi teoría, no sé si ustedes van a compartir conmigo, pero el gobierno de Lasso donde mejor se mueve es en el caos. Siguen generando caos, la oposición no atina a dónde ir, no hay capacidad de reacción, pero el gobierno se mueve a la perfección en el caos. Entonces ahora nos ponen a discutir sobre la destitución de los consejeros de participación. Bravo.